Estudiantes queridos de las escuelas radiofónicas, qué gusto de nuevo estar con ustedes y adelantar en este estudio en el cuarto semestre de Mariología. Estamos muy complacidos de descubrir con ustedes la riqueza de la Santísima Virgen María en la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. Estábamos hablando de la época de las grandes gestas de la Reforma del Islam. Ya estamos en la Edad Moderna. Recordábamos a San Pedro Canicio, quien viviera entre los años 1521 y 1597, quien luchó el concepto de la Santísima Virgen María y se enfrentó a la Reforma protestante, que generó una división absurda, ¿no?, entre el cristianismo y la Iglesia. La Santísima Virgen María emerge aquí porque ella será quien dé la autenticidad de la doctrina católica, y será ella, hemos dicho, quien es capaz de develar todas las herejías y de ver cómo son mentirosas las oposiciones de los pueblos, el error, la división, que surgieron ya más por intereses políticos que religiosos y que causaron esta llaga triste de la Iglesia. Estamos hablando del siglo XVI. San Pedro Canicio combatió contra más de 100 adversarios de María, oponiéndoles más de 90 padres y doctores de la Iglesia desde los primeros siglos, para afirmar la realidad de la Santísima Virgen María. San Pedro Canicio, en ese sentido, es un hombre absolutamente genial, que a través de la herejía logra rescatar el pensamiento de la Virgen en esta honda tradición de los padres de la Iglesia. Y en este mismo orden de cosas señalábamos a San Lorenzo de Brindis, quien en su obra El Mariale constituye un tratado original y seguro, rico, a pesar de sus polémicas en la doctrina sobre la bienaventurada Virgen María. Entonces diríamos que era una época esta del siglo XVI en la que la ortodoxia de la Iglesia Católica se veía amenazada por la presión protestante del momento, y la cristiandad europea era asaltada por la invasión musulmana. Y aquí vamos a vivir otro elemento que marca la historia de ese siglo y también de la centralidad de la Madre de Dios, quien alimentó la fe de los católicos para reafirmarse en Jesucristo y para enfrentar el Islam, que pretendía sojuzgar a Europa. Sabemos, ya de eso les dejamos constancia a ustedes, generosa, de la batalla de Lepanto y todo lo que significó la Madre de Dios, como San Pío V consagró el catolicismo de Europa y del mundo en ese momento y pidió la protección de la Santísima Virgen María. Y allí hubo una batalla que finalmente, a pesar de su dureza, permitió desalojar a los musulmanes que se atrevían a entrar en las costas europeas. Y recordamos cómo mientras se enfurecía la batalla, el propio Papa, impulsado por la inspiración propia de su estado, se puso a recitar el rosario, cuya fiesta se celebraba entonces ese 7 de octubre de 1571, y tuvo la certeza de la victoria por inspiración de la Madre de Dios. El Papa sabía que finalmente el pueblo pagano iba a ser desalojado, arrojado. Desde entonces se hace, recordémoslo, universal la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ya proclamada esta fiesta por Clemente XI en 1726, e incluso una misa propia que se extendió desde la Orden Dominicana a toda la Iglesia Universal bajo León XIII en el año 1887. De todo esto hablábamos en la anterior audición. Ustedes lo recordarán, queridos estudiantes. Repito, quienes deseen actualizarse, visiten nuestra página www.radiomariacol.org, y allí en el podcast de las escuelas radiofónicas marianas ustedes podrán encontrar
la lección si es que no la siguieron, o podrán encontrar el entero semestre. Ese siglo XVI fue muy rico, prácticamente el siglo XV y el siglo XVI en acontecimientos. La reforma protestante, el desalojo del Islam y luego el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, que va a marcar un hito en la historia universal de todos los tiempos. Es, diríamos, el siglo, lo recordábamos, de los grandes navegantes y de los grandes descubrimientos. Y se cuenta en las crónicas de todos estos hombres cómo los caballeros pasaban en vela la noche anterior a la batalla delante del altar. Y del mismo modo Vasco da Gama y Cristóbal Colón después, Cabral, pasarán la noche antes de su gran viaje en el océano orando al Señor y consagrando su viaje a la Santísima Virgen María. Así constituían altares que confiaban a la Madre de Dios. Así lo hizo en sus viajes Magallanes, Colón, que zarpó, como sabemos, en una carabela, en 3 carabelas, la pinta la niña, y una carabela que llevaba el nombre de la Madre de Dios, la Santa María. Esta fue la que llegó al Nuevo Mundo y nos trajo la devoción a la Santísima Virgen María. A ella se le consagraban las mejores devociones y toda la marinería sobre el océano desconocido cantaba por las tardes, sin falta, el Salve Regina. Y Colón, que entrelazaba las iniciales de Nuestra Señora con su propia firma, llama a San Salvador a la primera isla que descubrió, y Santa María Concepción a la segunda, y pide se le entierre en la capilla consagrada a la Inmaculada Concepción. Y aquel otro caballero de Jesús y María, el gran viajero, gran apóstol, gran discípulo de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, se embarcó después de haber saludado en Loreto a la Bienaventurada Virgen. Siempre la Madre de Dios estaba presente, decíamos, en las grandes gestas. Así, que recogió la espiritualidad del Padre Ignacio de Loyola y como fruto de su propia conversión, al terminar su vigilia de armas en Montserrat, colgó del altar de la Virgen su espada y su puñal. Me refiero a San Ignacio de Loyola, y Francisco Javier emprenderá, ya sabemos, el viaje por nuevos mundos, acompañado siempre de la Madre de Dios. Un gran historiador, Sargent, habla de nuestra tierra y de Nuestra Señora, refiriéndose a América y a la Virgen. Ya desde un comienzo, América fue consagrada a la Santísima Virgen María, queridos estudiantes, y sabemos el papel que va a tener la Madre de Dios en América, fundamentalmente ya en una etapa posterior en Guadalupe. La Madre de Guadalupe, actualmente patrona de la América insular, de las Antillas, de toda América. Así podríamos referir cómo ya en estos pueblos donde conocerán a la Santísima Virgen María, en México, en Venezuela, la Madre de Dios será llamada con advocaciones propias. A un indio de México, sabemos la historia del indio Juan Diego, la Virgen de Guadalupe en 1531 le revela su misión, su nombre. Y desde luego, en el lugar de la aparición, en pleno invierno, recordemos cómo brotaron rosas desde un rosal que no existía y no podía existir. Benedicto XVI la proclamará a la Santísima Virgen María, patrona de México. En Colombia, también a ella la proclamamos como la Virgen del Rosario y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y no menos importante es la Virgen del Topo, un cuadro que se renueva en el occidente de Boyacá y que después será milagrosísimo y será traído a la Catedral de Bogotá, donde la Virgen del Topo quedará constituida como patrona de todos los canónigos y, desde luego, muy amada en la ciudad de Santa Fe de Bogotá en su momento. Así, entonces, descubrimos a María
como patrona de los reinos y socorro de los pueblos. Les voy a dejar ahora en consideración una cantata, una poesía a Santa María de América, de Taquilacta. Sí, Santa María de América, la Madre de Dios, a la que queremos con tanta entraña, con tanto amor, la Madre Santísima que nos enaltece. Vamos a dejarles entonces sentir este momento de gracia y de bendición, queridos estudiantes. Madre nuestra eres María, de todo este continente, pues tú has estado presente en toda nuestra historia. Nos sigues conduciendo a la verdadera gloria. Nuestra evangelización sintió tu mano amante, pues tú seguiste constante aquella grande misión. Por eso te apareciste en el Santo Tepeyac. Y ahora tus hijos te imploran, Latinoamérica toda, Madre de todos los hombres, a ti acuden sin distingos, el blanco, el negro y el indio, hijos tuyos quieren ser. María de Guadalupe, te llaman los mexicanos y son tus fieles cubanos, aun cuando se los silencia, hijos todos muy devotos de la morena del cobre. Virgen de Copacabana, te invoca el hombre del Ande y en todo el sur del Perú te quieren Virgen de Chapi y los chilenos piadosos en tu santuario en Maipú. Y es hacia Aparecida donde van los brasileños para pedirte postrados que escuches sus sufrimientos, y en Argentina, en Luján, te imploran los argentinos. Señora de Coromoto, te aman los venezolanos y van los ecuatorianos a tu santuario del Quinche. Bella estrella de Colombia, Virgen de Chiquinquirá. En el Paraguay tú reinas, Señora de Cacupé, alma de los uruguayos, Virgen de los 33, Sol de los dominicanos, eres Virgen de las Mercedes. Lucero de Guatemala y en Cartago de Costa Rica acoges a los peregrinos. Virgencita de Suyapa, Honduras te da su amor. En El Salvador te invocan, oh Señora de la Paz, y aunque la opresión se sienta, los fieles nicaragüenses en Chinandega te piden que la fe no sea vencida. María, Virgen y Madre, cuida este tu continente, haz que tengamos justicia y que ya no haya miseria, que en nuestra tierra fecunda haya reconciliación. Y ante todo, María, enséñanos el amor, haznos fieles a Dios Padre,
fraternos a los hermanos, conviértenos a tu Hijo, que seamos como Jesús. De ese modo, nos damos cuenta cómo María es la patrona de los reinos y socorro de los pueblos. Y en América es ella siempre motivo de inspiración, es motivo de nuestra veneración. A ella suplicamos la protección, la luz y la guía. Ciudades, provincias, repúblicas, reinos se han puesto en todos los tiempos bajo su manto y la han escogido como reina. Así, por ejemplo, en la anglicana Inglaterra, no obstante, se llamó dote de María. En España, en su primera victoria contra los moros, le consagró su primer templo. San Esteban, en un momento trágico, le consagró el reino de Hungría. En Polonia, cuyo corazón religioso palpita en el santuario de Czestochowa, Miglewicz saludó a María como reina de la corona de Polonia, duquesa de Lituania. Y existen títulos análogos que encontramos en diversas naciones cristianas, donde especialmente en horas trágicas, Nuestra Señora fue considerada como auxiliadora de su pueblo. Para los italianos, María es la castellana de Italia. Para los romanos es el famoso ícono Salus Populi Romani, y en algunas ciudades como Lucca es proclamada defensora de la libertad. Por ejemplo, el ícono de Salus Populi Romani, que está en Santa María Mayor, es un ícono lleno de leyendas. De todas maneras, este ícono que contiene a la Virgen, y cuando ustedes vayan allá a esta basílica de Santa María Mayor, miren, acérquense y pidan la protección de la Virgen. Al mismo tiempo, la Madre de Dios, en ese ícono aparece de una manera milagrosa. Dice la leyenda que en la época de los iconoclastas en Constantinopla estaban destruyendo los íconos, y 3 íconos viajaron misteriosamente hacia Italia. Llegaron por el río Tíber. El Papa tuvo el sueño de estos íconos que llegaban, y el Papa acogió los íconos y los veneró. Pero dice la leyenda que 2 de ellos, después de la persecución de los iconoclastas, emprendieron el regreso de nuevo a Constantinopla, y que una se quedó con el pueblo de Roma, que es este ícono que se venera en la iglesia de Santa María Mayor. Podríamos traer aquí muchos testimonios de la devoción de la Virgen en el mundo entero, cánticos, himnos. Se salmodia a la Virgen, se le compone prosa, poesía, y se le consagran las enteras naciones, todos los pueblos de la tierra. La Santísima Virgen María no solo es reconocida, sino que de ese modo es discípula y misionera en todos los pueblos del mundo, aún en aquellos de tradiciones milenarias distintas a la tradición del cristianismo. Esta es la grandeza de la Santísima Virgen María, y este es el amor que ella despierta por donde quiera que va. Mejor somos nosotros los que hemos recogido de la historia de la Iglesia la devoción a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, y somos nosotros quienes experimentamos la dulzura de su maternidad. Es bueno advertir que con el paso de los tiempos también se da una evolución en las distintas escuelas de pensamiento. Y entonces, si bien hemos hablado durante esta edad moderna de cuanto acontece en el seno de la Iglesia, la reforma protestante, la invasión del Islam, el descubrimiento del Nuevo Mundo y la devoción generalizada a la Santísima Virgen María en todos los pueblos de la tierra, particularmente de los pueblos de América. Si bien esto es cierto, también no podemos desconocer la influencia del pensamiento. Y vendrá ya una época, después de la baja escolástica, que se definirá como el humanismo, y que pasó a otras escuelas de pensamiento posteriormente, el positivismo racionalista, el enciclopedismo
en fin, escuelas donde prima la razón sobre la fe. Y de eso también tenemos que hablar, porque no crean ustedes que ha sido fácil la devoción a la Santísima Virgen María y el estudio de la Mariología a lo largo de los tiempos. Y esto demuestra cómo, a pesar de los pesares, se mantiene incólume en la mente, en la conciencia de las gentes, la Santísima Virgen María. Con el humanismo no disminuyó el culto a Nuestra Señora. Corrió, eso sí, el peligro que al colorearse, al menos en el arte, con colores profanos, se desvirtuara la Santísima Virgen María. Sin embargo, en las poesías, incluso de prelados, de obispos, se aproximaba o era saludada con títulos o advocaciones más propias de deidades paganas, como de Venus, de Diana o de Minerva. Y el escenario de su vida se llegó a representar con un fondo de columnas o de arcos que recordaban una gracia artificial, en una atmósfera de lujo, cuando no de lujuria. Así, el Pontano en sus himnos a María la nombra Divan Miriam, pero sin embargo, dentro de aquellas expresiones clasicistas, cuántos atisbos se descubren de humanidad y de veneración y cuánta hambre de paz. El beato Bautista Mantuano canta que ella no es una dríade ni una oríada. Tetis se inclina ante ella, Ceres le sirve. Vino del cielo y es reina de los seres celestiales, madre de Dios y portadora de paz a la anhelante juventud. Pero como Éfeso contra los nuevos herejes, también en Florencia, en Italia, contra los nuevos paganos, el pueblo se empeñó en defender y en salvar la pureza del concepto de la Madre de Dios, Virgen sin mancha, y con el pueblo sus intérpretes más legítimos. Si sacerdotes y literatos se perdían en el dédalo de las musas, gracias y ninfas, predicadores populares como San Bernardino de Siena, la ciudad de la Virgen por excelencia, enamoraban a la muchedumbre evocando los hechos y méritos de la Madre común, oponiendo su castidad y su dulzura al tipo de la Madonna chúfola, alocada y desmemoriada, callejera y ventanera. Entre los predicadores populares, Jerónimo Savonarola defendió a la Virgen de las profanaciones y del humanismo paganizante, que la vestía con las galas de las cortesanas y le daba los rasgos de las amasías. En cambio, según decían, María no iba vestida, como ciertos pintores, a manera de Lippi. La pintaba porque ella iba vestida como una pobrecita. Para el humanismo paganizante, el terrible fraile oponía a la humanidad de Cristo, que derrama sus gracias sobre la Virgen, y ella la infunde, esta gracia en nosotros. Así defendía a María el sentir popular, como las turbas habrían defendido a Jesús. Aquí se aprecia una exageración en la devoción a la Virgen, casi que representándola como una diosa. Y miren lo importante de esto que estamos señalando, ante las falsas acusaciones que también hoy se nos siguen haciendo a los católicos de que idolatramos, divinizamos a la Santísima Virgen María. De ninguna manera. Sería también eso desvirtuar la auténtica devoción a la Santísima Virgen. Y sería darle un papel que no tiene. Menos mal que al venerarla como una de los nuestros, de nuestra raza, lo que sucede al contrario es la exaltación de la dignidad de la persona humana, de su ser, imagen y semejanza. Exaltación, y de tal modo que todos salimos ganando cuanto la proclamamos más humana, en cuanto que es una de los nuestros, que es asumida en el plan de Dios, en el plan de la salvación. Por eso los sacerdotes del momento, como les hablábamos de Bautista Mantuano y otros predicadores, nombrábamos a Jerónimo Savonarola, ellos no hacían otra cosa que defender la humanidad de la Virgen, a pesar de las gracias y prerrogativas divinas. Eso sirve entonces para dejar de lado esos conceptos en los que se nos acusa de estar idolatrando a la Virgen María. No, de ninguna manera,
Pero tampoco pueden desconocer nuestros hermanos esperados que ella es la Madre de Dios. Si no la aceptan como la Madre de Dios, entonces, ¿en qué se fundamentan ellos para darle a Jesucristo el valor de Dios? Estarían reduciendo su divinidad. Es muy fácil en ese sentido, cuando se niega a la Santísima Virgen María, caer en la herejía. No puede ser de otro modo, y así lo confirmará el Concilio de Éfeso. La Madre debe ser intacta, incorrupta, no tocada por el pecado original, y por ende ausente de cualquier enfermedad, de cualquier límite, en aras, con miras a la misión que se le va a encomendar de ser la Madre de Dios y Madre nuestra. Esta es la grandeza de la Santísima Virgen María y de la entera estirpe humana que en ella se ve reflejada. No podemos entonces ni minimizar la auténtica devoción, ni maximizarla exagerándola. Debemos tener una justa medida. No es una diosa. Y en ese sentido, aunque no lo parezca, tendemos nosotros a establecer un culto tan entusiasta que se termina perdiendo Jesucristo. A eso se le señala el que muchos son tan devotísimos de la Virgen, por ejemplo, de Guadalupe o de la Virgen del Carmen, que no les importa Dios, ni les importa Jesucristo. Y entonces, fácilmente podemos caer en eso que podríamos definir como fetichismo. Le damos a ella toda la importancia. Recordémoslo, no podemos separar a la Santísima Virgen María de Jesucristo, ni a Jesucristo de la Santísima Virgen María. Pero guardemos las justas proporciones. Jesucristo es el Verbo, la palabra hecha carne, que vino a habitar en medio de nosotros gracias a su encarnación en el seno de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. Él es Dios. María es una causa instrumental de este Dios. Así lo dirá Garrigou-Lagrange, causa instrumental. Como quien dice, ella colabora en el plan de Dios de manera eficientísima, pero en ningún momento es igual o superior a Dios. Ella obedece en todo y por todo al designio de su Hijo Santísimo, del Hijo de Dios. Por ende, cuidado con quitarle a ella lo que le pertenece o con darle lo que no le pertenece. El amor a la Santísima Virgen María tiene que ser equilibrado, profundo, de conversión, de adhesión a ella, para que toque todas las áreas de nuestra vida. Cuidado con ese falso devocionismo que nos asalta y que hemos visto y vemos por las carreteras y las avenidas de la Santísima Virgen María, que es reconocida y suplicada por los conductores para que ella los proteja de todo mal y peligro. Pero esto supone también una conversión profunda. Tenemos que mirar al arte, cómo el arte ha exaltado, oyentes amables de Radio María, a la Santísima Virgen María. Cómo el arte, la pintura, la poesía, hablan de la Madre de Dios. Refirámonos entonces ahora a la Santísima Virgen María y a la pintura. Pero dejemos un ejemplo que seguramente a ustedes les va a agradar mucho. Hablemos de la Santísima Virgen María, de la Virgen de Guadalupe, que se expresa en esta pintura única y maravillosa. Un investigador internacional, experto en proceso digital de imágenes, decide investigar un posible misterio oculto en la imagen de la Virgen. Y en esos días, precisamente, en una revista salió un pequeño artículo donde se mencionaba que hacía muchos años se había descubierto un busto en los ojos de la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica Guadalupana creyó percibir el rostro de un hombre en los ojos de la Virgen.
50 años después, se iniciaba la investigación para constatarlo. Yo empecé a ampliar a la Virgen y saqué unas ampliaciones inmensas de la Virgen, de todo el cuerpo, porque no sabía qué se podía encontrar. Fueron los sucesivos acercamientos a sus ojos los que revelaron lo imposible. En las manchas, sin forma aparente, podían reconocerse siluetas humanas. En las dos córneas aparecen las mismas personas, son 13 personas. La oftalmología denomina efecto Samson-Purkinje al reflejo de imágenes en las córneas, tal como si fueran espejos. El fenómeno, solo posible en ojos vivos, inexplicablemente se producía en las córneas de la Virgen de Guadalupe. Lo que estaríamos viendo con el descubrimiento es como si fuera una pintura o una fotografía del momento de la estampación. El acto de la milagrosa estampación virginal reunió a varias personas en la iglesia de Tenochtitlán. Y el estudio mostró una exacta repetición del momento en la córnea derecha de solo 8 milímetros de diámetro. Allí apareció el primero de los inconcebibles hallazgos: la figura de un indígena sentado. Un indígena que sería un sirviente que está casi desnudo, sentado con las piernas cruzadas. Los aztecas no usaban sillas, se sentaban en el suelo y usaban esa posición. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. El rostro de un anciano, de aspecto español, podía ser identificado según los eventos de la historia guadalupana. Y hay una pintura con una cara muy parecida, que es el obispo Juan de Zumárraga. Pinturas de artistas coloniales confirmaron el parecido con el rostro hallado. Y la credibilidad de la investigación se acrecentó en la siguiente revelación, también coincidente con las descripciones históricas. Hay otra persona que es un español que está muy cerca del obispo. Se sabe que el obispo no hablaba el náhuatl, tenía un traductor. Se sabe quién era, un señor González, Juan González. Al dirigir la búsqueda hacia el borde derecho de la córnea, se presentó un obstáculo inesperado. Se halló a una mujer de raza negra, cuya incomprobable presencia en el hecho de 1531 podía rebatir la hipótesis del trabajo. Y al cabo de un tiempo me llamaron por teléfono, un señor, me acuerdo muy bien porque me impresionó, ya encontré a su negrita, así me dijo. Está en la historia de la Iglesia de México, por un padre Mariano Cuevas. Se narra de que el obispo le daba libertad a la pareja de esclavos negros que le sirvió mientras vivía en México. Y me dijo, ya hasta sé su nombre, se llamaba María. Todos los personajes dirigían sus miradas hacia un punto determinado, donde se encontró otro hombre con inequívocas facciones de indio. Su vestimenta permitió reconocerlo. Se había localizado a Juan Diego. Esta capa que cae, todo esto, sería la tilma y este sería el Juan Diego. El minucioso examen se extendió por 2 décadas, conmoviendo a la sociedad mexicana. Sin embargo, todavía quedaba un último descubrimiento casi imperceptible. En las pupilas de la Virgen, estampada en el ayate indígena. Hay una familia, es una pareja con 3 niños y 2 adultos más. Y incluso la madre carga a su hijito con el rebozo, como hasta ahora lo hacen las indias, ¿no? Las indias de todo el continente, ¿no? El grupo familiar de 6 integrantes y conformando una nueva escena fue considerado
un misterio dentro del misterio. Ya se pone uno a pensar por qué una familia en la parte más importante y la única conclusión que yo es como un mensaje que nos quiere hacer recordar la importancia de la familia, ¿no? En una época en que se está atacando tanto a la familia. La diminuta superficie de las córneas de la Virgen hace descartar que las 13 detalladas figuras hubiesen sido ejecutadas humanamente. En primer lugar, parte del estudio, como creo que ya le mencioné, fue tratar de explicar, encontrar una explicación natural. Y realmente no la pude encontrar. Entonces llego a la conclusión de que es un hecho sobrenatural. Los hallazgos en los ojos de la Virgen de Guadalupe se interpretaron como una nueva señal de divinidad. La fe se afianzó y los devotos que recorren kilómetros para estar con su Madre del Cielo se multiplicaron. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Mexicanos su porte y su faz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial.
concluir, entonces, les prometo que la próxima semana hablaremos de la Virgen en la pintura y en las artes. Claro está que les anticipo desde ahora que ese será el tema de nuestro quinto semestre, la Virgen en el arte. Nos dedicaremos a contemplar en su momento las grandes catedrales, las grandes obras, los pintores inmortales, y desde luego les prometo que será un semestre fascinante. Sin embargo, aquí debemos señalar la Virgen en la pintura, la Madre de Dios en la pintura, para que entendamos, queridos estudiantes, cómo se mantiene la devoción a la Virgen. Aquí hay muchas anécdotas, grandes leyendas. El mundo del arte nos trae secretos sobre la Santísima Virgen María. Por ahora les comento que el primer pintor de la Santísima Virgen María fue el apóstol Lucas. Fue el primero que se atrevió a dibujar a la Madre de Dios. Pero de eso hablaremos en otro momento. Que el Señor a todos ustedes les bendiga, les fortalezca. Muchas gracias por su generosidad, por permanecer con nosotros. No decaigan. La Virgencita les premiará su dedicación. A Nuestra Señora de América. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta, sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que ya se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste, hace mucho en Belén, a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Su corazón sobre un mundo reinará. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre, que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres, que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos, que los laicos sean ante el mundo testigos del Señor resucitado, y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas, que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén. Jesus, Rei Deus verdadeiro,
Eduardo Cardenal Pironio. Estamos en la escuela de la Madre de Dios, y en esta escuela todos progresamos. Yo, el primero, mirando a la profundidad del don de Dios en la Santísima Virgen María. A propósito de este ícono de América, la tilma de Guadalupe, allí el Señor nos inyecta gran fe, que ella les proteja a todos. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta la próxima lección. Por favor, no se olviden. De lo contrario, la Virgen les pondrá la falta. Mentiras, ella los ama mucho. Y nosotros el mejor modo de demostrárselo es acudiendo presurosos a sus enseñanzas. Hasta otro momento.